Lección número 2. Una nueva posición, la justificación. Introducción. Hemos visto en la lección anterior que por la fe puesta en Cristo, Dios te ha dado una nueva vida. Te ha dado un nuevo nacimiento, y en Cristo ya eres nueva criatura, tal como lo revela el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En esta lección veremos otro aspecto muy importante de la obra de Dios a favor tuyo por medio del Señor Jesucristo. Para que tu nueva vida se desarrolle y pueda establecerse una relación de amor y comunión espiritual con Él sin barreras, es necesario que no tengas dudas respecto a tu aceptación por parte de Él. Dios hace esto precisamente en lo que la Biblia llama justificación. En el nuevo nacimiento recibiste una nueva vida y naturaleza. En la justificación recibes una nueva posición delante de Dios. Podemos ilustrar la diferencia entre el nuevo nacimiento y la justificación con lo que sucede con un recluso de una cárcel que sale al cumplir su condena. Una cosa es el salir a la libertad transponiendo las rejas de la cárcel, lo que equivale al nuevo nacimiento. Otra cosa es que la sociedad acepte nuevamente a ese ex recluso, olvidándose de sus delitos pasados, por los cuales ya purgó la pena justa, y lo trate como a una persona justa, y que él mismo se sienta como una persona justa. Esto equivale a la justificación. Generalmente, el mundo nunca perdona a un ex recluso, y éste siente por el resto de su vida la humillación de su culpa pasada. No sucede así con Dios, quien hace una obra completa en nosotros, dándonos la libertad de la condenación y la vida eterna como hijos suyos, pero también solucionando el problema de nuestra culpa y aceptación por medio de la justificación. Punto A. ¿Qué es la justificación? Justificación es un acto judicial de Dios, por el que declara que el pecador está ya libre de condenación y le restaura el favor divino al confiar en Cristo y en sus méritos para obtener la salvación. Los términos justificar y justificación en la Biblia tienen una connotación jurídica, mostrándonos que tiene que ver con la posición legal del cristiano delante de Dios, es decir, con su situación ante la ley moral de Dios. Dicha ley surge de la misma naturaleza santa de Dios y nos obliga porque somos creados por Él y por lo tanto somos sus criaturas que debemos vivir en armonía con Él. Punto B. Necesidad de la justificación. Tu posición sin Cristo delante de Dios era la de un reo condenado a muerte por haber violado la ley de Dios. Por medio de la justificación, Dios te da una nueva posición, la de absuelto, libre de condenación, porque Cristo, siendo justo y sin mancha, pagó por ti, muriendo en tu lugar en la cruz del Calvario. Sin esto, sería imposible que pudieras tener paz en tu corazón y comunión con Dios. Descubre tú mismo cuál es la condición del hombre sin Cristo, según la palabra de Dios. 1. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo, según Isaías? Responde. 2. En Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo
no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo, según Juan? Responde. 3. En Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Según lo escuchado, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo, según Romanos? Responde. 4. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por lo que acabas de escuchar, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? Responde. 5. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Finalmente, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo, según el libro de Romanos? Responde. La palabra de Dios es enfática al afirmar que la condición del hombre sin Cristo es sin esperanza, sin capacidad para vivir una vida justa conforme a las normas santas de Dios, y por tanto está caminando a una condenación eterna. Solamente acogiéndose a la obra de Cristo cambia esta condición del hombre delante de Dios. Punto C. Bases para tu justificación. 1. Se basa en la obra de Cristo. Según el libro de Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 24, dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. También en el capítulo 4, versículo 25, dice: el Señor Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y por último, en el capítulo 5, versículo 9, dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Es el tema central en la carta a los romanos. Dios conocía nuestra impotencia para pagar la deuda por nuestro pecado, y para superar las limitaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, envió a Cristo para que Él pagase esa deuda en nuestro lugar. En base a esta obra de Cristo, eres declarado y reconocido como justo, puesto que Él ya pagó por ti con el sacrificio de su vida inmaculada. 2. Se hace bajo la condición de la fe. Según el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues las Escrituras dicen que Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y en el versículo 9 dice: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Además, en el capítulo 5,
versículos del 1 al 2 dice: En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y por último, según Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Este principio se enfatiza en todo el Nuevo Testamento y armoniza con las enseñanzas del Antiguo. La justificación nunca se logra mediante obras meritorias ni por el cumplimiento de leyes. La fe es el principio universal de la vida cristiana y de nuestras relaciones con Dios. La fe es la unión viva con Cristo, y en esa unión Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. La justificación es completamente gratuita. No depende de ningún mérito nuestro, porque todo lo que hacemos no tiene valor para pagar nuestra deuda con Dios. La obra de Cristo sí es más que suficiente para ello. Es por eso que los creyentes pueden vivir en plena certidumbre de fe, porque según Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. También los creyentes pueden vivir manteniendo sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Finalmente, los creyentes pueden vivir sabiendo que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios, porque en Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Escucha los siguientes versículos y responde de qué manera Dios te justifica. A. En Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26, dice: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, responde, ¿de qué manera Dios te justifica? B. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice: No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Según Gálatas, ¿de qué manera Dios te justifica? Responde. C. En Gálatas capítulo 3, versículos del 24 al 25, dice: Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Según el versículo escuchado, ¿de qué manera Dios te justifica? D. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice: Dios nos salvó,
no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el levantamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Según lo escuchado, ¿de qué manera Dios te justifica? Punto D. Resultados de la justificación. La justificación te ha dado una nueva posición que nunca se alterará en tanto mantengas tu fe en Cristo. El acto justificatorio de Dios no necesita repetirse y las bendiciones son permanentes. Descubre por ti mismo los resultados de la justificación que Cristo logró para ti en la cruz del Calvario. 1. En Hechos capítulo 13, versículos del 38 al 39 dice: Sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Responde, ¿qué logró Cristo para ti en la cruz del Calvario? 2. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos del 10 al 11 dice que si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Responde, ¿qué logró Cristo para ti en la cruz del Calvario? 3. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Responde, ¿qué logró Cristo para ti en la cruz del Calvario? 4. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Según lo escuchado, responde, ¿qué logró Cristo para ti en la cruz del Calvario? 5. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 19, dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Según estos versículos, responde, ¿qué logró Cristo para ti en la cruz del Calvario? 6. En Hebreos capítulo 10, versículos del 17 al 18 dice: Nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Según estos versículos, responde, ¿qué logró Cristo para ti en la cruz del Calvario? En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, dice: Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios,
porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Esto nos da un hermoso cuadro de la obra salvadora de Dios y de la justificación como gracia divina. Nota que es Dios quien nos rodea con manto de justicia, que no es otra cosa sino la justicia de Cristo cubriendo nuestros harapos de miseria y de pecado. Ahora Dios ve ese manto de la justicia perfecta e inmaculada de su Hijo en lugar de nuestro pecado. Además, el manto de justicia con el cual eres recubierto te permite vivir con la actitud positiva de justicia, amando la justicia y rechazando el pecado. La justicia de Cristo llega a ser una fuerza dinámica en tu vida. Anselmo, un hombre que vivió muy cerca de Dios, escribe un diálogo muy inspirador y absolutamente bíblico en un folleto para consuelo de los moribundos. ¿Crees que el Señor Jesús murió por ti? Sí, lo creo. ¿Le agradeces por su pasión y muerte? Sí, le doy gracias. ¿Crees que no puedes ser salvo excepto por su muerte? Sí, lo creo. ¿Crees que no puedes ser salvo excepto por su muerte? Sí, lo creo. Entonces, ven mientras haya vida en ti. En su muerte solamente pon toda tu confianza. Ninguna confianza en ninguna otra cosa. Confía absolutamente en su muerte y con ello cúbrete completamente. Y si el Señor tu Dios viniere a juzgarte, di: Señor, entre tu juicio y yo, presento la muerte del Señor Jesucristo. No puedo contender contigo de otra manera. Y si Él te dice que eres un pecador, dile: Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mis pecados y tú, y sus méritos pongo por lo que debiera tener y no tengo. Y si Él te dice que está airado contigo, dile: Señor, pongo la muerte del Señor Jesucristo entre tu ira y yo. Y cuando hayas completado de decir esto, di de nuevo: Señor, pongo la muerte de mi Señor Jesucristo entre tú y yo. Amén. Versículos para memorizar. 1. Romanos, capítulo 3, versículos del 23 al 24 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 2. Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios te habló en este tiempo? Memorízalo para que siempre lo recuerdes.